secretario dará lugar a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido una nota de la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar, quien expone que no podrá concurrir a la sesión de hoy, pues deberá estar en sesión de la comisión mixta respecto al proyecto que establece un sistema de garantía de los derechos a la niñez. En su representación concurre el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, señor Ignacio Malij Mesa. Toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta, quiero decirles que me llamó el jefe de gabinete del subsecretario Gali, el diputado Hirsch. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidente? Pucha, que empiezan puntuales. Me acabo de conectar, así que me parece que estaban en la cuenta. Sí. Oiga, no sé si dio cuenta de la carta que envió la ministra Carla Rubilar, por favor. ¿Se dio cuenta? Sí. Lo que pasa es que estuve mirando la carta y me llamó profundamente la atención, presidente, que dice que agradece la invitación que se le hizo. La semana pasada ya tuvimos una discusión al respecto, puesto que a los ministros no se los invita a las comisiones investigadoras, sino que se los cita. El señor secretario dijo que efectivamente había cometido un error y la había invitado en vez de citado, aun cuando no es excusa porque los ministros y las ministras saben perfectamente de este tema y ella fue diputada. Sin embargo, hoy día ella vuelve a decir lo mismo, que agradece la invitación. Entonces aquí caben dos posibilidades y creo importante, presidente, aclararlo. Una es que se la haya vuelto a invitar, lo cual claramente creo que sería grave, ya no sería solamente un error repetido, sino una situación que ameritaría una discusión al respecto, o bien que efectivamente se la citó y ella no está asumiendo eso, en cuyo caso creo que hay que tomar las acciones que corresponden cuando un ministro que está obligado por citación a asistir a la comisión no lo hace. Entonces, presidente, me preocupa muchísimo la situación y le pido que la veamos. Gracias. ¿Nos puede explicar la Secretaría cuál es la condición de la invitación o citación? Sí, estamos esperando que nos llegue al teléfono el documento, pero me señalan que no, se citó. Sí. Fue citación el último documento que se le hizo llegar. Perfecto. ¿Qué ha respondido entonces? No, pero yo tengo aquí la carta de la ministra, yo creo que todos la tienen, no sé, yo la tengo, que dice agradezco la invitación. Entonces, si hay un problema serio con la ministra y habría que hacérselo ver, presidente. Sí, yo creo que yo asumo lo que usted está diciendo, diputado, y hay que hablar para explicarle bien cuál es la condición de lo que está ocurriendo. Pero para no detenerme, porque ocurre que se contactó conmigo el jefe de gabinete del subsecretario Gali, que tiene una reunión con el presidente, pero quiere estar en la comisión y me pidió intervenir en primer lugar. Entonces, quiero que recibamos al subsecretario Gali, que nos haga una exposición, y después en el varios podemos generar esta discusión para que tengamos la oportunidad de recibir el testimonio del subsecretario. ¿Les parece? De acuerdo. Muy bien. ¿Está el subsecretario en espera? Presidente, ingresó el subsecretario y también el intendente, el señor Manoli. Ah, ya, perfecto. Entonces, agradeciendo a ambos, al subsecretario y al intendente Manoli, su presencia en esta comisión, y habiendo hablado conmigo el jefe de gabinete del subsecretario, quien me señaló que tenía una urgencia, voy a llamarle así, ¿cierto?, por una reunión con el presidente del subsecretario, le vamos a dar la primera opción al subsecretario Gali. ¿Ah? Presidente. ¿Aló? No le escuchamos. Presidente, ahí sí. Juan Ignacio Gómez, presidente por acá, jefe de asesores legislativos del ministro del Interior. Presidente, el subsecretario está con una urgencia, me dice él en este momento, que se va a integrar unos minutos más tarde, por lo cual, si pudiese comenzar el señor intendente, sería... Ah, ya como usted me llamó hace muy poco sí, para fuera al revés. Justamente
justamente, presidente, hubo un pequeño cambio, estaba yo tratando de llamarlo recién para poder informarle. Pero si pudiese hacer así, presidente, sería muy gentil de su parte. Y, por cierto, de la comisión. Perfecto, era usted el que me llamaba. Sí. Muy bien. Entonces, también saludar al intendente Manoli, ¿cierto? Intendente de la Araucanía. Así es que agradecerle su presencia. ¿Cómo está, intendente? Muy bien, presidente, gusto saludarlo y saludar a todas las diputados y diputados que lo acompañan en esta oportunidad. Intendente, usted me imagino que tiene conocimiento del objetivo de esta comisión, ¿cierto? Y de cuáles son los alcances de esta comisión. Entonces, le hemos invitado fundamentalmente a raíz de los hechos que ocurren en los últimos días de julio del año 2020 y los primeros días de agosto, el primer sábado de agosto del año 2020, en algunas comunas de la región de la Araucanía, que terminan con, ¿cierto?, el incendio de la del municipio de Curacautín, Traillén y otras localidades. Entonces queríamos Ercilla también. Ercilla, sí. Así que nuestra invitación es para que usted nos pudiera referir la participación de la Intendencia, el conocimiento que tuvo de los hechos, cómo fueron abordados desde el periodo previo, que ha sido una cosa, quiero decirle a usted que en esta comisión se ha repetido varias veces, que hubo anuncios previos y algunas invitaciones a participar desde algunos diálogos, etcétera, la acción de los alcaldes, invitaciones, entonces todos los hechos referidos a la toma y incendios y acciones que ocurren en esa ocasión y otros que esta comisión pudiera realizarle que están en relación al mismo conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en los periodos que están referidos, ¿cierto?, en el documento de la comisión. Así, intendente, le dejo la palabra. Gracias, presidente. Mire, la verdad que desde el día 27 de julio, ¿no es cierto?, en que se produjo la ocupación ilegal de distintos edificios municipales, las comunas que usted menciona, ¿no es cierto?, de la provincia de Malleco, por grupos aparentemente, porque no sabemos si efectivamente era la totalidad, ¿no es cierto?, perteneciente a comunidades mapuche, solicitando al gobierno una pronta solución para las demandas de los comuneros que se encuentran realizando una huelga de hambre en la Araucanía. Señalar que estas personas que se encontraban, y varios de ellos aún se encuentran, ¿no es cierto?, cumpliendo procesos penales ante la justicia o derechamente cumpliendo condena, ámbito de acción cuyas decisiones escapan a la autoridad política. Al efecto, es menester precisar, ¿no es cierto?, que se ha instado en los procesos que se es parte a una pronta solución de la situación procesal de tales imputados, siendo sus propias defensas que, argumentando la situación de pandemia y de la cosmovisión del pueblo mapuche, en cuanto requieren que sus procesos se realicen de manera presencial, que han optado por requerir la suspensión de sentencias e incluso el juicio hasta el cese del estado de excepción constitucional que rige en el país. Dicho lo anterior, a través de estas tomas de por sí ilegales se pretendía imponer condiciones a la autoridad, como es exigir que los tribunales de justicia vayan en determinado sentido en favor de tales personas, solo por estimar que se trata de presos políticos, en circunstancia que se trata de individuos respecto a quienes se investigan hechos delictivos o han sido condenados por ilícitos de suma gravedad. El juicio de ellos. Y en lo que tiene que ver con el resguardo de la integridad física y psíquica de tales comuneros, se hace presente que esta autoridad permanentemente ha estado monitoreando que en los recintos penales donde se cumplen cautelares o condenas, se respeten los derechos de ellos. Tal es así que me reuní en más de alguna oportunidad con don Sergio Mico, tanto que por propia petición de ellos se habían habilitado módulos especiales en los centros de cumplimiento, separados del resto de los internos, donde se permite ingreso a autoridades ancestrales y médicas propias de su etnia, incluso de alimentos prerrogativos que otros internos no cuentan. A mayor abundamiento respecto de los comuneros que se mantuvieron en huelga de hambre diariamente, se tenía acceso a la evaluación de salud que a su favor realiza personal médico de Gendarmería de Chile en la medida que ellos lo permitieran. En cuanto
a la existencia de grupos civiles que, motivados por razones raciales, se hubieran organizado para desalojar los recintos municipales por comuneros mapuche, se hace presente que, salvo lo señalado en medios de comunicación y redes sociales, no se ha podido establecer la existencia de grupos que se hubieran organizado para tales fines. No obstante, que se tomó conocimiento que durante los días 2 y 3 de agosto del año 2020, particularmente en las ciudades de Victoria y Traiguén, hubo acciones de violencia tanto de quienes ocupaban los inmuebles como de aquellos que requerían que hicieran abandono de aquellos, lo que motiva la intervención policial a fin de disolver aquellos hechos. Por otra parte, en virtud de los hechos en desarrollo, durante esos días se mantuvo contacto permanente con los alcaldes de la municipalidad de Entoma, quienes en un principio se mostraban reacios a solicitar el desalojo de los inmuebles, que finalmente, una vez que este requerimiento se materializó, la gobernación de Malleco, dentro del ámbito de sus facultades, procedió a dictar las respectivas resoluciones. No obstante, no alcanzaron a ejecutarse, en virtud de que los hechos violentos ocurridos obligaron a personal de Carabineros a actuar en flagrancia a fin de asegurar el retorno de los servicios esenciales a la comunidad que los municipios prestan y que se habían visto afectados por varios días por las tomas en referencia. Que a partir del actual legítimo de Carabineros, las personas que ocupaban los inmuebles reaccionan violentamente, destruyendo mobiliario, equipamiento e incluso dañando seriamente la infraestructura, motivando el lanzamiento de ellos hacia la calle. Que incluso sin haber mediado intervención policial ni acción de civiles que requerían el abandono del inmueble, resultaron completamente quemados el municipio de Ercilla, que se encontraba tomado por comuneros, además de una serie de vehículos que se encontraban en estacionamiento adyacente y con graves daños producto de la acción del fuego el edificio consistorial de Traiguén. Que dados los graves hechos y en el ejercicio de las facultades que detenta, la Intendencia Regional ha interpuesto las siguientes querellas: desórdenes y daños a la Municipalidad de Curacautín, querella por delito de daños calificados, desórdenes en despacho público y lanzamiento de bombas Molotov; desalojo de la Municipalidad de Victoria, querella por atentados contra la autoridad, desórdenes en despacho público y daños calificados, con 21 personas formalizadas, sin cautelares; incendio en la Municipalidad de Ercilla, querella por el delito de incendio, investigación desformalizada; y incendio en la Municipalidad de Traiguén, querella por el delito de incendio, investigación también desformalizada. Eso podría ser un resumen, presidente, de lo que yo entiendo que pudiera aportar. Ahora, si hubiera alguna consulta, también estamos disponibles para contestar todo lo que sea necesario, presidente. No se escucha. Su micrófono, presidente. Se ofrece la palabra a los señores diputados. Diputado Hirsch. A ver, ¿nadie más ha pedido la palabra? No, solo el diputado Hirsch. Diputado Hirsch, por favor, adelante. Gracias, presidente. Saludos por su intermedio al intendente. Tengo una duda específica, un punto. En las distintas sesiones que hemos tenido, Carabineros nos habló de que protegió a quienes se encontraban en el interior y que su actuación fue de cuidarlos y protegerlos frente a la cantidad de gente que había afuera. No se entendió muy bien hasta acá por qué los detienen, en definitiva, entonces, a los mapuches o a los comuneros cuando está hablando de defenderlos, y no detiene a quienes están afuera atacando, actuando por cuenta propia. Pero en definitiva, Carabineros ha insistido en esta tesis de que está defendiendo y que priorizó el cuidado de quienes se encontraban al interior de la municipalidad. Sin embargo, en el relato que nos acaba de dar el señor intendente, que entiendo que estaba escrito, me pareció que iba leyendo, nos dice que Carabineros procedió a ingresar a la municipalidad y que fueron atacados y recibieron muebles. Es una versión muy distinta a la que los mismos Carabineros nos han dado hasta acá, la oficialidad de Carabineros que ha estado en la sesión. Entonces, quisiera saber si el señor intendente conoce la versión que ha dado Carabineros, si no le parece que hay una contradicción entre estas dos versiones, y en definitiva, ¿cuál es la versión con la que nosotros debiéramos quedarnos? Carabineros protegió a quienes se encontraban en su interior, como los mismos generales
me parece que era el general de la zona, el general de orden y seguridad, o bien Carabineros procedió a ingresar y sacarlos, como nos dice el intendente, y fueron atacados tirándole muebles, cosa que Carabineros no nos dijo, sino que da una versión muy distinta. Así que creo que es importante aclarar para que en esta comisión tengamos una versión coincidente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Hirsch. ¿Sigue ofrecida la palabra? ¿Le contesto al señor diputado? No, yo le voy Presidente. Yo le doy la palabra al intendente. Presidente. Sí. Adelante, diputada Nullado. Muchas gracias. Quisiera preguntarle al señor intendente cuántas querellas fueron las que se presentaron ese día, cuántas fueron para el pueblo mapuche y cuántas las personas que no eran indígenas y que yo me imagino que tendrá tal vez la disposición de poder señalarlas. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nullado. Sigue ofrecida la palabra. Diputado presidente. Mellado. Diputado Mellado. Presidente, sí, muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que entendimos cosas distintas con el diputado Hirsch. El intendente fue bien claro en el análisis que él hizo desde el punto de vista de la autoridad que le corresponde administrativamente, tanto en la gobernación como que dijo él que Carabineros actuó en flagrancia, o sea, distinto a lo que la autoridad administrativa debiera haber hecho, porque al actuar en flagrancia, producto de lo que estaba sucediendo adentro, y lo que dijo el intendente es que las personas adentro estaban destruyendo el inmueble, entonces lo que pasa ahí es que Carabineros entra en flagrancia y para evitar, ¿cierto?, que las personas que estaban fuera pudieran atentar contra los que estaban dentro, que eran los que hacían la usurpación de este bien, tuvieron que protegerlos para sacarlos. Por lo tanto, y ahí es donde la intendencia obviamente se querella, sino no andaban haciendo una misa ni golpeándose el pecho dentro de la municipalidad, la estaban tomando y no dejando hacer los servicios públicos que corresponden dentro de la municipalidad, por lo tanto es un delito lo que estaban haciendo. Ahora, por lo tanto, yo no encuentro que haya una diferencia con lo que dijo Carabineros, con lo que dijo el intendente. Entonces, por eso yo creo que no cabe que el intendente pueda precisar algo que lo dijo con claridad y lo que Carabineros dijo también con claridad en el ámbito de sus funciones de cada uno. Y sobre las querellas, a mí también me gustaría que me precisara cuáles fueron en el municipio de Curacautín, y cómo va su proceso, digamos, y respecto a Arcilla y Traiguén también cómo va su proceso. Nada más que eso, presidente. Gracias. Muy bien. Yo quisiera hacerle otra consulta al intendente. Uno de los puntos que acá ha sido tratado se ha referido a la inacción de la autoridad política y administrativa para prevenir o evitar o haberse anticipado a los hechos de fines de julio y primeros días de agosto. Y en ese sentido hemos tenido versiones distintas respecto al actuar de la autoridad política y administrativa en cuanto a solicitar el desalojo de las municipalidades que estaban tomadas, como lo dice en su relato el mismo intendente Manoli. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron las acciones concretas que desde el punto de vista del diálogo o desde el punto de vista de las tratativas y todo que hubo con los alcaldes y con la gobernación, en este caso de Malleco, para evitar que estos hechos que tenían que ver con la toma de estas municipalidades pudieran desencadenarse o pudieran tener hechos posteriores como fueron los que nosotros conocimos públicamente? ¿Qué se hizo en concreto? ¿Hubo acciones preventivas? ¿Hubo diálogo? ¿Quién solicitó finalmente el desalojo de las municipalidades? ¿Cómo ocurre ese hecho? Yo quería hacerle esa consulta porque he estado rondando eso hace un buen tiempo. Intendente Manoli, le dejo la palabra para responder las preguntas que le ha Gracias, señalado. presidente. En primer lugar, quiero responderle al diputado Hirsch con respecto a la interpretación que él le dio. No hay una doble lectura a ese respecto, ya que cuando yo digo que hubo lanzamiento de objetos y de mobiliario, no fue contra Carabineros, fue contra la gente que estaba en las afueras del municipio
y por la cantidad de gente que había afuera que quería ingresar, ¿no es cierto?, para sacar a las personas que estaban dentro de la municipalidad, Carabineros ingresó, ¿no es cierto?, con el comisario de servicio, conversó con la gente, la logró ingresar a una pieza para protegerla y esperar, ¿no es cierto?, poderle dar protección al salir. Y eso fue lo que hizo. Si no se detuvo a más gente porque no tenían la capacidad para cubrir, ¿no es cierto?, a las personas que estaban fuera y solamente se dedicaron a proteger a quienes estaban dentro. Eso para que entienda de que no hay una doble lectura con lo que yo puedo haberle dicho y que puede haber sido una mala interpretación. Con respecto a lo que plantea la diputada Nollado, quiero decirle de que no tengo diferenciado, ¿no es cierto?, las personas que están identificadas como procesados o como imputados, pero sí le puedo decir que hay 19 en la municipalidad de Curacautín y 21 en la municipalidad de Victoria. Y con respecto a lo que plantea el diputado Mellado, ¿no es cierto?, creo que hace un símil de lo que yo he planteado, así que no merece, digamos, ninguna explicación distinta, dado de que lo que nosotros hicimos como autoridad fue canalizar a través de la gobernación, ¿no es cierto?, la coordinación, pero sin perjuicio de que nosotros como intendencia también estábamos en contacto e informados de lo que estaba sucediendo. Y de respecto a lo que usted me plantea, presidente, debo decirle de que siempre sostuvimos reuniones con los alcaldes para que ellos solicitaran el desalojo de los municipios, previa conversación, tal como lo hace Carabineros cuando va a proceder a un desalojo. Primero conversa con las personas que están dentro y una vez que se niegan, ¿no es cierto?, se procede a la parte policial. Pero quiero decirle de que cuando se solicitaron los desalojos y la gobernación de Malleco emitió las órdenes para el desalojo, ya habían iniciado lo que yo le digo, los daños, y por lo tanto se usó la flagrancia en ese minuto por los daños que se estaban ocasionando. Y ahí se produjo el desalojo. O sea, las órdenes que emitió la gobernación no fueron usadas para eso, sino que se actuó con la flagrancia. Usted me dice que no hubo solicitud de desalojo previa. No, hubo, pero cuando se emitió la orden de desalojo, ¿no es cierto?, fue Carabinero, pero actuó primero por flagrancia y no alcanzó a llegar la orden para el desalojo. Pero la orden estaba firmada. Ahora, con respecto a la quema del municipio de Ercilla, esa fue una quema sin absolutamente ningún intercambio de... Y como le digo, también el retraso de la orden fue justamente porque los alcaldes se negaban a hacer, a pesar de que tenían muy claro lo que estaba sucediendo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta al intendente Manoli? Presidente, estaba pidiendo la palabra. Diputado, no lo había visto, diputado Reckbeck. Gracias, señor presidente. Saludar al señor intendente don Víctor Manoli y también a todos los que se encuentran en esta sesión. A ver, quisiera que se pudiera clarificar un poco más, porque la verdad las cosas que entiendo yo que el ingreso a las municipalidades ocurrió un día lunes. Yo el día miércoles tuve contacto con algunos de los alcaldes y la razón que ellos señalaban para no pedir el desalojo y no apurar este tema era porque ellos tenían miedo que finalmente producto del desalojo se iban a generar daños importantes en los respectivos municipios y que claramente los desalojos no podían realizarse en forma simultánea, entre otras cosas por la cantidad de personal disponible que había en la zona respecto de ese tema. Quisiera que el señor intendente pudiera ratificar o rectificar lo que yo estoy señalando, que me habrían indicado los propios alcaldes respecto a este tema, que llevó a que al menos alrededor de 3 a 4 días ellos todavía no tomaban la decisión de que efectivamente quisieran o no que los municipios se desalojaran. Y lo otro, no sé si el señor intendente tiene videos o sabe si hay videos respecto de los hechos previos a los que se están investigando, los que ocurrieron durante los días previos donde habrían existido algunos desórdenes, ¿no es cierto?, y situaciones complejas, y los del día mismo donde
habrían ocurrido estos hechos. No sé si existirán algunos videos que puedan ser más ilustrativos respecto a este tema y clarificar estas supuestas interpretaciones distintas que hay respecto de cómo ocurrieron los hechos. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Le dejo la palabra al intendente Manoli. Gracias, presidente. La verdad que confirmo absolutamente lo manifestado por el diputado Radke, y con respecto a los videos, tendría que verlo con el equipo jurídico si fueron adjuntados, ¿no es cierto?, a las querellas presentadas. Pero confirmo absolutamente lo que dijo el diputado Radke. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario respecto a la intervención del intendente Manoli? Estoy repasando aquí, viendo. No la hay. Intendente Manoli, quiero agradecerle su presencia y su testimonio en esta comisión investigadora. Le solicitaría que no se retire hasta que escuchemos al subsecretario Gali. Perfecto, muchas gracias, presidente, y estar siempre disponible. Muchas gracias. Subsecretario, buenas tardes. Buenas tardes, presidente, ¿cómo está? Muy bien. Aquí le habíamos dejado el primer lugar, pero parece que hubo un cambio ahí de orden de ustedes, su reunión. Así que, bueno, agradecer su presencia. ¿Usted conoce el mandato de esta comisión, subsecretario? Usted estuvo acá en la región de la Araucanía, inmediatamente conoció los hechos de agosto, el primer día de agosto del año 2020, a los cuales se estaba refiriendo el intendente Manoli, y que es parte del mandato de esta comisión. Y quisiera pedirle a usted su testimonio respecto a los hechos que están involucrados en este actuar, que comienza, ¿cierto?, con la toma de los municipios, con la acción de particulares en Curacautín y en otras comunas, y que finalmente termina con el incendio en la comuna de Curacautín, Traillén y Ercilla. Así que, adelante, subsecretario. Y quisiera decirle que usted nos acompañó en la región el día siguiente, ¿cierto?, el día domingo, incluso se apersonó acá también. Quisiera preguntarle allí si usted nos puede relatar un poco cuáles fueron las acciones, desde el punto de vista del Ejecutivo, del Ejecutivo Central, voy a decir, inmediatamente conocidos los hechos que terminan con estos actos. Gracias, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Agradecer a la comisión la invitación. Sin lugar a dudas, la verdad es que ha pasado bastante tiempo desde lo ocurrido en esa época, pero por eso es importante quizás contextualizar lo ocurrido. Presidente, durante los meses de julio y agosto del 2020, se vivió uno de los periodos de mayor violencia en los últimos años en la macrozona sur, debido principalmente a la movilización que se generó en torno a la huelga de hambre de diversos comuneros, incluyendo al Machi Celestino Córdoba, en que uno de ellos fue el que se ocupó ilegalmente edificios municipales de las comunas ubicadas en la provincia del Mayeco. Es así, presidente, que entre los días 27 de julio y el día 2 de agosto las policías registraron 73 eventos violentos, incluyendo el ataque y quema de varios edificios municipales en la zona, presidente. Entre el 3 y el 9 de agosto las policías reportaron 100 eventos violentos, destacando 21 ataques incendiarios. Presidente, para que nos hagamos una idea, el promedio, lamentablemente, el promedio de eventos de violencia en la macrozona sur está alrededor, en el año, si uno ve el promedio del año 2019, alrededor entre 75 y 80 eventos violentos en el mes. Sin embargo, durante esos meses, desde julio a septiembre,
del 2020 llegamos incluso a 240 eventos de violencia en la macrozona sur por mes. Por lo tanto, lo que uno ve es un pic de violencia que coincide plenamente con la huelga de hambre de diversas personas que estaban privadas en la macrozona sur, imputadas o condenadas por delitos gravísimos cometidos en la macrozona sur, incluyendo delitos como homicidio y el ataque a cuarteles policiales. En ese contexto, presidente, es que se da esta situación. El sábado 1 de agosto del 2020, presidente, en Curacautín, Carabineros es convocado a la municipalidad que se encontraba en ese momento tomada, ya que en sus inmediaciones, en las inmediaciones de la municipalidad de Curacautín y en la vía pública se habían generado desórdenes entre los ocupantes del inmueble y residentes de la misma ciudad, que se veían privados muchas veces de los servicios públicos que se otorgan por el municipio en el edificio municipal. Piense usted, presidente, en la época de que estamos hablando del mes de julio y agosto del 2020, es decir, ya llevábamos 3 meses desde que se había decretado estado de excepción constitucional, más de 3 meses, desde que se había decretado estado de excepción constitucional como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Y por lo tanto, el rol que tenían los municipios en el territorio era especialmente relevante. Y se verificaron, presidente, esa noche agresiones mutuas entre los dos grupos, las que además se vieron agravadas por el actuar de los ocupantes del inmueble, que muchas veces lanzaron mobiliario, incluso hubo presencia de bombas incendiarias, bombas molotov, piedras y palos hacia la vía pública. Carabineros decide en ese caso ingresar al inmueble de la municipalidad, percatándose que en el interior también había enfrentamientos porque hubo personas que también ingresaron junto con Carabineros. Y lo que debe hacer Carabineros en esos casos es siempre privilegiar el resguardo de la vida y la integridad física de las personas. Independiente de si es que hayan estado cometiendo un delito o no, el resguardo debe ser por la integridad física y la vida de las personas, porque en un Estado de Derecho, presidente, a quien corresponde determinar la responsabilidad, en primer lugar, la existencia de un delito y en segundo lugar, la responsabilidad que le cabe a cualquiera de las personas en la comisión de esos delitos, es un tribunal de justicia y no a las personas que allí se encuentran. Y por eso, y usted tiene toda la razón, yo fui tan firme en señalar que aquí hay algo que no podíamos aceptar, que era la autotutela, ¿cierto? O sea, que los propios ciudadanos quisieran hacer justicia por sí mismos, unos en contra de los otros, porque eso era siquiera un retroceso en los mínimos civilizatorios que nos hemos dado, presidente, en un Estado de Derecho y una democracia. Si hay algo que caracteriza a las democracias representativas, presidente, es que el pacto social, y quizás la cláusula esencial del pacto social, es que renunciamos como ciudadanos a la violencia para resolver nuestros conflictos y radicamos en el Estado, en la fuerza legítima para hacer frente eventualmente a conflictos entre los ciudadanos y a los tribunales de justicia para determinar claramente quiénes pueden ser responsables de delitos o de conductas antisociales que la sociedad ha determinado como reprochables. Y por eso mismo, presidente, Carabineros ingresa al inmueble, se percata que dentro del inmueble hay también enfrentamientos. Quienes habían ocupado el inmueble en un principio retroceden al segundo y tercer piso y continúan lanzando objetos, entre ellos también bombas incendiarias, desde los pisos superiores, debiendo además Carabineros contener a los manifestantes que estaban al exterior, y ahí creo que es coincidente con lo que expuso el intendente regional, presidente, y creo que el diputado Hirsch por su intermedio, presidente, respecto a la versión que da Carabineros.
porque esa contención, el objeto que tenía era resguardar la integridad física de las personas que se encontraban al interior del edificio. Fue solo hasta que acudió personal de control del orden público que se logró trasladar a los ocupantes del inmueble a la unidad policial. Esta situación, presidente, fue replicada en otras comunas de la región, reportándose hechos de violencia entre manifestantes y ocupantes de edificios municipales, especialmente los días 2 y 3 de agosto en las comunas de Victoria y Traiguén. Presidente, yo creo que en eso nosotros fuimos muy firmes en defender el Estado de Derecho, en respaldar la acción de Carabineros, porque Carabineros actuó en defensa de la integridad física de las personas, más allá incluso de aquellas personas que estaban cometiendo delitos. Y le insisto en eso, si habían personas que estaban cometiendo delitos, lo que corresponde es que las fuerzas policiales los detengan y los pongan a disposición de la justicia para que sea determinada su responsabilidad. Pero jamás permitir que haya un juzgamiento ciudadano, digámoslo así, por más allá del rechazo o el inconveniente que ellos pudieran haber causado a las comunidades. Ahora, nosotros sí tomamos medidas, presidente, muchísimo más proactivas, podríamos decir, en esa materia. En los días siguientes hubo otras municipalidades que fueron tomadas, y ahí le puedo dar el ejemplo, no recuerdo la fecha exacta, presidente, pero también se tomó en los días posteriores el municipio de Tirúa, y pese a que el alcalde de la época rechazó cualquier intervención de Carabineros para el desalojo, nosotros tomamos la decisión en su momento de proceder a resguardar el edificio municipal y desalojar a quienes lo estaban ocupando, tomando todos los resguardos que eran necesarios, presidente. Y así se hizo. Si usted recordará bien, se procedió al desalojo del edificio municipal de Tirúa a las 6 de la mañana, resguardando que las personas, las mujeres y los niños que muchas veces ocupaban durante el día ese edificio no se encontraban ahí porque alojaban en otro lugar durante la noche. Y gracias a eso se pudo tomar posesión del edificio municipal de Tirúa. Se detuvo únicamente a 3 personas que estaban en su interior por haber ocupado ilegalmente el edificio municipal, y pese a que el alcalde en su momento no quiso tomar posesión del edificio, sí Carabineros le entregó a un responsable municipal las llaves y el resguardo de ese edificio municipal, de tal manera que no fuera ocupado ilegalmente o no pudiera verse en riesgo tanto el mobiliario como el edificio municipal. En eso, presidente, creo que aprendimos en parte la lección en cuanto a la necesidad de actuar proactivamente, de tal manera de impedir que personas ocupen edificios municipales, particularmente cuando nos encontramos en uno de los momentos más críticos de la pandemia del año 2020, y por lo mismo que era muy necesario que los servicios municipales fueran restablecidos lo más pronto posible. Eso es, presidente, no sé si abierto totalmente a si hay dudas por parte de los miembros de la comisión. Muchas gracias, subsecretario. Vamos a ver, ¿se ofrece la palabra? ¿Sí? ¿Se ofrece la palabra? ¿No? La diputada. La diputada Nullado. La diputada señora Parra. Diputada señora Parra. No me ves, Ricardo, parece. No, parece. Ahora te acabo de decir. Ahora me ves. Hola, ¿cómo están? La verdad es que varias consultas. Yo creo que siempre cuando uno tiene una comisión investigadora respecto de hechos tan graves como los que ocurrieron en los municipios, uno tiene que analizar en profundidad el tema para que esta comisión efectivamente pueda tener conclusiones que sean conclusiones bien cercanas o lo más cercanas, ¿no es cierto?, a la verdad, por supuesto, y para que además sean útiles para efectos de tomar cualquier medida.
Por tanto, yo quiero hacer varias consultas. Lo primero es que me gustaría saber cuál es la mirada de la Subsecretaría del Interior respecto de a qué razón le atribuyen el aumento de los hechos de violencia rural. El mismo subsecretario nos ilustró respecto de la cantidad y el aumento sustancial, digamos, de hechos de violencia rural en Malleco y en la Araucanía. Quisiera saber, ¿no es cierto?, por qué también el gobierno actuó distinto en el municipio de Tirúa cuando ha sostenido, y por lo menos aquí se ha sostenido en esta comisión reiteradamente, que era responsabilidad de los alcaldes solicitar los desalojos. Sin embargo, en Tirúa, a pesar de que el alcalde no quería desalojar, el gobierno el ejecutivo toma otra decisión y además, ¿no es cierto?, refrendado por el propio subsecretario, que fue la mejor decisión, digamos, y sencillamente ahí sí pudo desalojar el municipio sin ningún problema, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No entiendo. Quisiera también conocer si efectivamente después de los hechos ocurridos en las distintas municipalidades, el tema de la municipalidad de Traiguén y otras, ¿hubo alguna querella por parte del gobierno o no? Y si estas han tenido algún resultado, ¿cuál es el estado de situación de esas medidas? Y por supuesto, me gustaría saber cuáles son, porque todo esto tiene un origen y es un conflicto que existe, ¿no es cierto?, en el territorio. Me encantaría saber, ¿no es cierto?, cuál ha sido la estrategia del gobierno para afrontar ese escenario y cuáles son las instancias de diálogo que hoy día tiene en la zona para evitar que estos nuevos hechos se produzcan. Quisiera conocerlas porque, a pesar de que soy de la Araucanía, no conozco, digamos, cuáles son las instancias de diálogo que me imagino, ¿no es cierto?, que un gobierno responsable instala de manera permanente para poder trabajar los temas tan relevantes como son, ¿no es cierto?, el conflicto en la zona. Entonces quisiera conocer un poquito más detalladamente cuáles son las instancias de diálogo permanente que hasta hoy tiene el gobierno en la zona. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias. Sigue ofrecida la palabra. Sí. No. Yo, a ver, diputado Mellado, me parece. Diputado Mellado. Sí, presidente, sí. Muchas gracias. Sí, presidente. Sí, la verdad es que, claro, delante, cuando hablaba Tito Manoli, obviamente yo reforcé su apreciación, dirando de que efectivamente Carabineros actuó en flagrancia donde tenía que actuar. Pero yo hice la pregunta de ¿dónde van? Llevamos 6, 7, 8 meses desde que esto sucedió, y también lo que dijo Andrea, ¿en qué están las querellas que presentaron por Curacautín con 19 personas, por Victoria con 21 personas, en Ercilla, en Traiguén, que están desformalizadas? ¿Avanzan las causas? ¿No avanzan las causas? ¿Dónde está la piedra en el zapato? Porque este es un tema, subsecretario, que también crece. Acaban de dispararle un carabinero en Puente Muco, ¿cierto? Lo llevaron a Lautaro y ahora va camino a Temuco, le dispararon un ojo, cumpliendo su deber, digamos, cumpliendo su función. Y eso es peligroso. Sigue siendo peligroso para Carabineros, que lo he dicho siempre, digamos. Ayer en Imperial, ¿cierto?, también en un desalojo. O sea, este clima está creciendo. Las querellas no llegan a ninguna parte, digamos, y creo que la gente de bien es la gente que queda indefensa. Y esa es la gente que protegió Carabineros al sacar a estas personas que estaban dentro de la municipalidad de Curacautín. Ahora, yo lo que quiero preguntar más bien es si realmente el tema de las querellas, hay un seguimiento día a día por parte de la gente de la coordinadora, de la coordinación esta de Macrozona Sur, o dejan solamente libre a los fiscales que hagan lo que pueden, digamos, en el momento que corresponde y le den los resultados cuando sea. No sé cómo es el tema, si efectivamente podemos tener, a lo mejor ese tema es no sé, reservado, y nos envían un oficio reservado para poder verlo, en qué va cada causa y quién está chicoteando esa causa, para que efectivamente encontrar o no encontrar culpables de esto, presidente. Esa sería mi pregunta. Gracias, diputado Mellado. Sigue ofrecida la palabra.
Presidente. Diputado Hirsch. Diputada Nullado y luego el diputado Hirsch. Inquietudes con respecto a lo que plantea el señor subsecretario. Él hablaba de delitos ciudadanos, entonces quería preguntarle cuáles fueron aquellos los cuales debiera a lo mejor dejarlo mucho más claro. Lo otro también, ¿por qué el Ministerio de Interior no presentó querellas contra aquellas personas que llegaron ahí a manifestarse afuera del municipio, que finalmente ellos señalan que tuvieron que proteger a quienes se incorporaban dentro, que eran las comunidades que estaban en protesta, porque efectivamente tenían que ejercer también el derecho a movilizarse y el derecho a protesta, ya que no se está visibilizando de parte del gobierno una demanda tan sentida como era mejorar las condiciones en los centros penitenciarios, como el caso del Machi, pero también la revisión de las diversas investigaciones que hacen que muchos de ellos que están con cautelar y que tienen que estar privados de libertad en cada uno de los recintos penitenciarios. Entonces, la verdad es que uno escucha como pareciera ser que la justicia en el fondo está para algunos favorablemente y para otros. Cuando se trata del pueblo mapuche, sí hay que reprimir, sí hay que presentar querellas, en los cuales tampoco me queda tan claro cuántas de las personas que señaló anteriormente el señor intendente, que no tiene claro cuántos pertenecen al pueblo mapuche y cuántos no lo son, porque en realidad habló de la generalidad nomás. Entonces, ¿por qué también o se han presentado algunas querellas? Por eso al subsecretario la pregunta, estando en un estado de excepción de esta crisis sanitaria y donde también con toque de queda, finalmente se permite a aquellas personas que fueron civiles y que fueron a señalar ahí, o sea, bueno, a protestar fuera del municipio, y donde tampoco yo creo que al día de hoy se me olvidó preguntarle al señor intendente qué ha sucedido con respecto a la destrucción del Rehue, que es como haber destruido una iglesia católica o una evangélica, y que no se ha dicho nada respecto a eso, que fue en el frontis de la municipalidad de Victoria. Entonces, vuelvo a señalar que la justicia pareciera ser muy injusta. Entonces, por lo tanto, no sé cuál es la opinión que tiene el señor subsecretario respecto a todo aquello que ocurrió. Muy bien, diputado Hirsch. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar al subsecretario. Oiga, claro, el lenguaje da para todo, por supuesto. Es cosa de poner palabras bonitas, ¿no es cierto? Cuando se reprime, es decir que se está cuidando a las personas. Yo tengo una primera pregunta concreta para el subsecretario, por su intermedio, presidente, que es saber cómo van las querellas contra quienes ejercieron autotutela. Me interesa mucho saber cómo ha ido avanzando eso. Estoy seguro que el gobierno se tiene que haber querellado contra personas que intentan hacer justicia por sus propias manos. Estoy convencido que el señor subsecretario nos reafirmará que el gobierno jamás permitiría que eso suceda y por lo tanto deben haber tomado varias acciones de querellarse e investigar los hechos. Y como hasta acá no se lo he escuchado, me interesa muchísimo ese aspecto respecto de todas las querellas que el gobierno y el Ministerio del Interior y la subsecretaría han ejercido en relación a la absolutamente ilegal acción de autotutela que ejercieron delante de sus propios ojos y delante de Carabineros una cantidad de personas. Y saber además qué acciones han tomado al respecto para que eso no vuelva a suceder. Pero sobre todo las querellas, quiero saber cómo van esas querellas, subsecretario. Y por otro lado, me ha llamado la atención este discurso casi aprendido, con todo cariño lo digo, presidente, que nos repite el subsecretario y que nos dijo también la oficialidad de Carabineros respecto a que todo lo que hicieron fue para proteger a los que estaban adentro, porque eso es lo que corresponde a un Estado de Derecho. No se corresponde con las imágenes que vimos, no se corresponde con los videos que hemos tenido acceso, no se corresponde con que dejaron en la impunidad total a la gente que estaba afuera, no se corresponde con que después los únicos detenidos eran mapuches cuando se supone que los estaban protegiendo con un cariño que me conmueve. Entonces, la verdad, señor presidente, es que en esta comisión hemos tenido mucho fair play, hemos sido sumamente delicados, etcétera,
pero acá nos están contando una historia que yo no sé si es aprendida, acordada o qué, pero que no se corresponde en absoluto con lo que uno ha visto, con lo que uno ha escuchado, con lo que tenemos en los videos. Entonces, yo le pediría por su intermedio, presidente, al subsecretario, que nos aclare bien por qué se dejó en la impunidad total, por parte del gobierno de Carabineros a un grupo que ejerce la autotutela. ¿Por qué esta autotutela se produce exactamente después de la visita del ministro del Interior de la época? Del cual además se comentó que se reunió con parte de esta gente. Entonces, yo le pediría al gobierno que si quiere hacer acciones para que en el futuro no se repitan esto, que nos cuente realmente qué pasó en ese momento, cuáles son las querellas que se han establecido contra la autotutela y cuál fue el efecto de la visita del ministro del Interior 1 o 2 días antes que se generara esta autotutela. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gil. Subsecretario, yo entendí inmediatamente después de los hechos, el 2 de febrero, entendí que el gobierno iba a tomar algunas medidas de orden político para disminuir la presión que estaba ocurriendo, que era intensa, como usted muy bien lo ha señalado al inicio de su presentación. Y esta incluía, a lo menos, trabajar el tema que tiene que ver con restitución de tierra o a lo menos el trabajo con la CONADI respecto a los predios que estaban pendientes de su restitución, donde había admisibilidad, estaban todos los componentes, etcétera, etcétera. Pero trabajar claramente el tema de restitución de tierra donde hubiese admisibilidad y aplicabilidad. Segundo, que se iba a avanzar en aspectos legislativos que estaban pendientes en el Senado, fundamentalmente, y también apurarlo en la Cámara de Diputados, que vienen desde el inicio del gobierno del presidente Piñera, es más, están desde el gobierno de la presidenta Bachelet allí, y no han sido resueltos, y que esto se iba a avanzar en aquellos. ¿Para qué? Para disminuir justamente el uso de la violencia, como lo ha señalado la diputada Parra, ¿cierto? El diputado Mellado acá, la diputada Nullado, el Mellado también. Entonces, hay un tema allí que me parece que es necesario saber cuáles son las acciones proactivas que se toman después de conocidos los hechos, además de las otras preguntas que también yo me hago la misma pregunta: ¿qué pasó con las personas? Si hay alguna querella contra personas que no sean mapuches que tienen que ver con la acción de autotutela, porque el uso monopólico de la fuerza está, cierto, en la policía, pero allí hubo personas que no eran policías y que hicieron uso de la fuerza, además de los mapuches, que no eran mapuches, que ingresaron a los recintos, y todavía esta comisión no ha conocido y no ha tenido una respuesta clara si desde el Ministerio del Interior se tomaron acciones en ese sentido, que es lo que está preguntando con toda claridad el diputado Hirsi. Quería hacerle esas preguntas adicionales, subsecretario. Me parece. Adelante, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Presidente, déjeme ir una a una, así tratar de responder cada una de las consultas. Hay una que se repite respecto de las querellas y el estado de las querellas y las causas que dieron lugar a la violencia. Yo ahí, presidente, no tengo ningún problema, dado que el número de imputados es importante en cada uno de los municipios. Podemos informarle el detalle de cada una de los avances de cada una de las querellas, porque naturalmente no todas han avanzado al mismo ritmo, ¿no es cierto? Lo que sí es recordar que la facultad de querellarse del Ministerio del Interior, y bien lo sabe la diputada Parra, presidente, en su calidad de exgobernadora, ¿no es cierto?, es muy limitada en algunos aspectos que están limitados por la propia ley del Ministerio del Interior a determinadas materias, porque la lógica de la ley de la reforma procesal penal, presidente, era que las querellas particulares eran digámoslo así, de uso exclusivo de la víctima. La querella por parte de instituciones como el gobierno debía ser excepcionalísima, y por eso solo cabe en determinados delitos, particularmente los delitos que afectan a bienes públicos,
o los delitos que afectan el orden público. Y por eso, presidente, usted va a ver que las querellas a que se refirió el intendente, porque aquí es importante aclarar, presidente, el Ministerio del Interior está compuesto por el ministro, los subsecretarios, pero también los intendentes y los gobernadores son todos parte del gobierno interior y por lo mismo parte del Ministerio del Interior, y por lo tanto las querellas que presenta la Intendencia Metropolitana, de la Araucanía, son querellas del Ministerio del Interior. Y usted puede ver que en las querellas, por ejemplo, en Curacautín, las querellas corresponden a los delitos del 264, es decir, aquella persona que mediante la violencia ha impedido el funcionamiento de servicios públicos, y por eso el caso de la municipalidad es un caso muy claro, el caso de los daños, ¿no es cierto?, claramente, el caso de atentado a la autoridad, el atentado en contra de carabineros, o incluso los delitos o faltas que se pudieran haber cometido en ese momento, y así los delitos por los cuales fueron formalizados, algunos de ellos son daños simples o el arrojar elementos contundentes o el atentado contra la autoridad, pero, presidente, no tengo ningún problema en enviarle el detalle del avance de cada una de las querellas. Por eso mismo, recordando, sí, que la dirección exclusiva de la investigación, todas las investigaciones, más allá de aquellas donde haya querella por parte del Ministerio del Interior o de un particular, todas las investigaciones son dirigidas por el fiscal de la causa, por el Ministerio Público. Y aquí hay algo, quizás es una definición que hacen mucho los abogados, expertos procesalistas penales. Si hay algo que caracteriza el derecho penal es que es de última ratio, es decir, es aquel ya último instrumento al que recurre el Estado, porque las sanciones a las que aplica son muy gravosas para los particulares, generalmente privativas de libertad, y es por eso es que son aquellas inconductas o las conductas antisociales más graves las que se sancionan conforme al derecho penal. Y por eso mismo, entre comillas, no es la víctima solamente la dañada, sino que toda la sociedad, por este tipo de inconductas que son sancionables por el derecho penal, y por eso mismo es el Estado el que expropia el conflicto al particular y lo dirige por sí, y en ese caso es el fiscal el que dirige exclusivamente, de acuerdo con nuestra Constitución, la investigación de los delitos. Respecto a las causas que dieron lugar a esta violencia, quizás yo fui muy somero, presidente, en la explicación, pero esto tiene que ver con algo que nos planteaba también la diputada Nullado, presidente. La diputada Nullado señaló que esto era una forma de expresión, de manifestación de algunos comuneros mapuches como consecuencia de las condiciones en que estaban cumpliendo sus penas privativas de libertad o sus prisiones preventivas. Presidente, si hay algo que nuestra Constitución es muy clara, yo espero que cualquier Constitución que venga en el mundo también lo sea, es que hay dos condiciones esenciales, y así lo establecen los tratados internacionales también en la materia. Hay dos condiciones esenciales para el legítimo ejercicio del derecho de reunión y manifestación, presidente. Y esas dos condiciones es que este derecho sea ejercido de manera pacífica y lo sea sin armas. Y por lo tanto, presidente, las manifestaciones por causas legítimas deben serlo pacíficas y sin armas. Y por lo tanto, cuando se recurre a la violencia, dejan de ser legítimas esas vías de acción, por muy legítimas que sean las demandas, presidente. Y en eso tenemos que ser muy claros, y espero que estemos todos de acuerdo en que la renuncia a la violencia es parte del mínimo civilizatorio al que estamos sometidos en una democracia representativa. Y por lo mismo, no pueden excusarse en demandas legítimas, menos aún de aquellas personas que están privadas de libertad como consecuencia de sentencias condenatorias emitidas por los tribunales de justicia, no pueden excusarse en las condiciones en que están privados de libertad para ejercer la violencia. Y por lo mismo, presidente, creo que en eso
creo que las causas están muy claras. Durante estos meses, como consecuencia de la huelga de hambre, tanto es así que muchos de los hechos de violencia fueron reivindicados por grupos poniendo los nombres de las personas que estaban privadas de libertad. Y yo creo que ahí hay una confusión, en mi opinión, inaceptable, de una manifestación de una causa que puede ser legítima, pero por medios o vías violentas que no son legítimas, no son aceptables en una democracia y no son aceptables ni es justificables bajo el derecho de reunión o de manifestación. Por lo mismo, presidente, creo que hay que separar causas y medios. Las causas pueden ser legítimas, los medios en estos casos no lo eran. Y por lo mismo, presidente, creo que la explosión de violencia que vivió la macrozona sur durante la huelga de hambre de personas que estaban privadas de libertad no puede ser una excusa para esos hechos. Y espero que en eso estemos todos plenamente concordantes, presidente. Y respecto de las instancias de diálogo, bueno, se dieron instancias de diálogo, ustedes las conocieron, presidente, que dieron lugar a múltiples conversaciones entre distintas autoridades de gobierno con comunidades, pero también con las personas que estaban privadas de libertad, que finalmente depusieron su huelga de hambre y claramente eso tuvo un impacto en el nivel de violencia que se vivía en la macrozona sur. Presidente, solo porque estaba rememorando, pero para ser preciso, quería mostrarle lo que ha sido, digamos, lo que fue los meses siguientes, una vez terminada la huelga de hambre, porque nuevamente podemos ver claramente que la huelga de hambre fue determinante para el nivel de violencia. El mes de abril del 2020, presidente, tuvimos 64 hechos de violencia. En el mes de mayo, 74. En el mes de junio, 74, reportado por las policías. En el mes de julio, 152, es decir, se duplicaron. En el mes de agosto, 233, es decir, se triplicaron, o más que triplicaron, los hechos de violencia. En el mes de septiembre, 118. En el mes de septiembre, recuérdelo, presidente, cesó la huelga de hambre, de algunos al menos, y en el mes de octubre 79 hechos de violencia, en el mes de noviembre 74, en el mes de diciembre 68. Es decir, presidente, claramente, los hechos de violencia ocurridos en la macrozona sur estuvieron determinados por la existencia de huelga de hambre de algunas personas que estaban privadas de libertad como consecuencia de haber sido imputados o condenados por gravísimos hechos de violencia en la Araucanía. Y estas instancias de diálogo, presidente, no es una novedad, no es nada nuevo. Son las mismas que tenía la entonces gobernadora Andrea Parra y que hemos tratado de profundizar, ¿no es cierto?, durante este gobierno, de tal manera de poder llamar al cese de la violencia y poder quizás dar más tranquilidad a la macrozona sur. Claramente ahí, presidente, hay que seguir trabajando, hay que trabajar con más esfuerzo y más encono, porque hay todavía muchos hechos de violencia que lamentar en la macrozona sur. Respecto de las querellas, presidente, por autotutela, como le decía antes, lo que hubo fue denuncias de las propias personas que fueron detenidas por lesiones y apremios ilegítimos por parte de las fuerzas policiales. No hubo denuncias en contra de las personas que estaban en el exterior y por lo mismo lo que sí se hizo fue por parte, si no me equivoco, y eso lo puede quizás aclarar el director de la CONADI, hubo denuncias por trato discriminatorio por parte de la CONADI, pero no hubo denuncias penales en esta materia. Y lo que sí es que parte de la investigación, naturalmente, va a tener que ampliarse, pero nuevamente, presidente, en ese sentido, es el Ministerio Público quien debe investigar con las policías cuáles fueron las circunstancias en que estos hechos ocurrieron, cuáles son los delitos que se cometieron y cuáles son las responsabilidades que caben a cada uno de los intervinientes. En ese sentido, nosotros somos muy respetuosos del Estado de Derecho, presidente, y muy respetuosos de la autonomía que tienen los poderes autónomos constitucionalmente.
finalmente, presidente, si no me equivoco... Voy a interrumpir un segundito al subsecretario para que me aclare algo, quizás lo dijo, pero es para ayudar, simplemente. Puede ser pedirle, presidente subsecretario, que no logro entender, no soy abogado, ¿por qué se querellan contra los que están adentro y no se querellan contra los que están afuera de la autotutela? Quizás lo explicó y no logré entenderlo. Por favor, gracias. ¿Sí? Adelante. Gracias, presidente. No, quizás lo puedo reiterar. Las denuncias que tenemos son de ambos grupos de personas. En un caso tenemos legitimación activa, se denomina, ¿no es cierto?, en términos jurídicos, es decir, aquellos delitos por los cuales el Ministerio del Interior, a través de Intendencia y Gobernaciones, puede iniciar querellas criminales, que son aquellos que afectan principalmente a las fuerzas policiales y a los edificios o los bienes públicos. Y por eso las querellas que interpusimos son por atentado a la autoridad, por daños y por haber impedido el funcionamiento de servicios públicos como era la municipalidad, ¿no es cierto? En el caso de las denuncias, en los casos de las denuncias que se hicieron en contra de Carabineros por apremios ilegítimos, naturalmente ahí no es el Ministerio del Interior el que se va a querellar por esas denuncias, pero tienen que ser investigadas por parte de el Ministerio Público, y él determinará cuáles fueron las circunstancias que ocurrieron los hechos y las responsabilidades que le caen a cada uno de los intervinientes. No sé si fui más claro esta vez, presidente. Adelante, subsecretario. Gracias, presidente. Respecto a la restitución de tierras, presidente, ese es un tema que más bien propio de la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, pero obviamente aquí hay una agenda que es bastante más amplia que la agenda que compete al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, presidente. Nosotros nos encargamos de que existan las condiciones de seguridad, o al menos trabajamos en ello, de que existan las condiciones de seguridad en la macrozona sur, pero eso no es suficiente, presidente. Tal como lo decía usted, hay una agenda legislativa asociada a esta materia, tanto en el ámbito de la relación con nuestros pueblos originarios como también en materia de seguridad, presidente. Yo creo que es importante hacer la división muy claramente. Tenemos iniciativas de reforma constitucional que ya llevan mucho tiempo en el Congreso, presidente, y que a todos nos gustaría que avanzaran con mayor celeridad. Y también está el proyecto de ley que crea el Ministerio de Asuntos Indígenas y también el Consejo de Pueblos Indígenas. Y por lo tanto, creo que en eso es relevante que esa agenda que es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social avance. No solo eso, la ministra Carla Rubilar ha tenido, usted sabe, instancias de diálogo con alcaldes, con parlamentarios, con comunidades, distintas instancias que ojalá permitan llegar a acuerdos en esta materia, pero a la vez, para que esos acuerdos puedan completarse, hay una agenda también en el resguardo de la seguridad pública, y en ese sentido nosotros hemos dotado de mejores medios a las policías para cumplir sus funciones, también de mejores medios para poder prevenir hechos de violencia, pero también hemos presentado proyectos de ley, presidente, que puedan aportar en esa materia. Y así usted sabe, presidente, hay un proyecto de ley que perfecciona y moderniza nuestro Sistema Nacional de Inteligencia, que lleva ya más de un año en tramitación en la Comisión de Defensa. Presentamos el proyecto de ley Juan Barrios, que tipificaba de mejor manera el delito de incendio cuando afectaba a una persona que moraba o pernoctaba en un vehículo motorizado, en este caso en un camión. La verdad es que la denominación informal se debe al lamentable fallecimiento de un camionero que pernoctaba en su vehículo cuando su vehículo fue incendiado intencionalmente y él falleció. Y también, presidente, tenemos una ley que regula de mejor manera el tráfico de drogas, porque nuestro diagnóstico es que muchas veces personas que cometen delitos y delitos relacionados con la delincuencia organizada pretenden esconder
esa actividad delictual bajo una demanda legítima de nuestros pueblos originarios, y creo que en eso nosotros debemos ser muy claros, en dividir completamente, en separar absolutamente lo que son las demandas legítimas, en este caso del pueblo mapuche, ¿no es cierto?, de aquellas personas que cometen delitos en la macrozona sur y que quieren confundir a la ciudadanía, porque, en mi opinión, deberíamos hacer la distinción muy clara entre unos y otros. Nosotros lo hacemos, presidente, lo hemos hecho muy claramente, y así, cuando se han realizado operativos, nosotros jamás hacemos la relación o vinculación, sino que hablamos directamente de delincuencia social, narcotráfico, como fue la que detectamos, por ejemplo, el 7 de enero del presente año, cuando se incautan más de 1.277 plantas y se incauta marihuana procesada, ¿cierto?, en un operativo desarrollado por la PDI en la Araucanía. Eso, presidente. Creo haber respondido todas las preguntas. Gracias. La diputada Parra me ha pedido la palabra, si no mal entendí su seña. Sí. Presidente, un par de cosas. La verdad es que yo siento que no respondió por lo menos un par de preguntas que yo le hice. Yo quería conocer cuáles son las instancias de diálogo permanente que hoy tiene el gobierno de la zona. Para mí no es una respuesta que usted me diga que tiene las mismas instancias de diálogo de hace 6 años atrás cuando yo fui gobernadora. Me gustaría saber cuáles son. Son mesas que están funcionando de manera permanente, dónde, quiénes las llevan, pudiera darnos un poquito más de detalle. Y lo otro, cuando el subsecretario, a través suyo, presidente, habla respecto de los temas legislativos, bueno, eso es un cuento, digamos, perdóneme que se lo diga con toda honestidad, que venimos en el mismo canto de sirena que venimos escuchando hace mucho rato, y una suerte de estrategia que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, de siempre estarle trasladando la responsabilidad al Congreso de la incapacidad que tienen de abordar los temas en la zona. ¿Ya? Sin duda, yo no tengo ningún problema, digamos, en avanzar en leyes como la ley Juan Barrio, pero eso va a funcionar en la medida en que primero tengan detenidos, que hasta la hora la verdad es que es bien poco lo que hemos visto. Y en la medida, ¿no es cierto?, en que a mí me gustaría más que hacer leyes duras, con penas duras, me gustaría, ¿no es cierto?, que hubiera diálogo, que todos estos hechos de violencia rural se prevengan a través, ¿no es cierto?, de una relación distinta entre el Estado, el gobierno y las comunidades mapuches, más que estar haciendo leyes cada vez más o menos duras. Y para contestarle también respecto de la ley de inteligencia. Muchos parlamentarios en el Congreso esperamos, ¿no es cierto?, que haya una ley de inteligencia moderna, que permita, ¿no es cierto?, tener una visión distinta. Lo que el Ejecutivo presentó, presidente, no es precisamente, en mi opinión, así como también el subsecretario Gali opina desde su perspectiva, no es bajo ningún punto de vista una ley de inteligencia moderna, le da grandes atribuciones al director de la ANI, sin controles civiles, sin control económico, y nos retrotrae a lo que era la CNI hace años atrás. Entonces, evidentemente, usted comprenderá que el Ejecutivo presente leyes está bien, está dentro de sus atribuciones, pero también está dentro de las atribuciones del Congreso, ¿no es cierto?, cuestionarla y legislar responsablemente respecto de visiones totalmente distintas que tenemos. Entonces yo, más allá de esa opinión, lo que quiero es saber si efectivamente ustedes tienen instancias de diálogo en el territorio, porque yo sé que el sello de este gobierno ha sido la seguridad, o por lo menos eso fue, ¿no es cierto?, lo que se vendió allá en el territorio, una cuestión que yo creo que el diputado Mellado se cree, porque el propio diputado Mellado está siempre, ¿no es cierto?, cuestionando el rol del gobierno en el territorio de su propio gobierno, porque hemos visto, ¿no es cierto?, que se nos han disparado los hechos de violencia rural, se nos quemaron los municipios, en fin, situaciones que están por lejos, ¿no es cierto?, con un aumento importante. También creo, aprovechando que está el director regional de la CONADI, que sin duda una cuestión que veníamos advirtiendo hace rato, aquí hubo una decisión política del Ejecutivo de suspender las compras de tierra,
y eso ha tenido consecuencias, porque bien saben ustedes, ¿no es cierto?, el aumento de las tomas y de las usurpaciones de terreno que han aumentado, pero muchísimo respecto de, si mal no recuerdo, las cifras son de un 600% después de esta decisión que toma la CONADI, y que no enfrenta tampoco el tema de tierra. Entonces, en definitiva, mire, presidente, por supuesto que aquí probablemente no nos vamos a autoconvencer entre unos y otros. Seguramente el Ejecutivo va a seguir, ¿no es cierto?, con el tema del Congreso, el que no aprueba las leyes, y que el tema de la Araucanía es un tema de drogas, que finalmente, digamos, siempre evaden la responsabilidad de dialogar y de tratar el tema más profundamente por esa vía. Yo por lo menos soy de la opinión, ¿no es cierto?, que los grupos radicales utilizan, ¿no es cierto?, la venta de droga y otras cosas más, evidentemente para financiarse, pero no es ese su fin en sí mismo, sino que su fin es otro. Ellos validan la violencia como un método de obtener, ¿no es cierto?, sus demandas, lo cual por supuesto yo reprocho, pero a mí lo que me preocupa es la incapacidad que hay del Ejecutivo de salirse de este libreto aprendido que tiene. O es el Congreso o es la droga, o es el Congreso o es la droga, y ahí estamos con pésimos indicadores, con situaciones cada vez peor, y sin encontrar un punto de inflexión y de diálogo. Yo más allá, digamos, de que no nos vamos a convencer claramente de que lo que está ocurriendo es sano o está bien, solo quiero hacer un enésimo llamado, a que muchos de los parlamentarios que estamos aquí, que tenemos miradas distintas, por supuesto, del conflicto, lo único que queremos es que esto, ¿no es cierto?, avance a un estado distinto, donde las cosas se solucionen, donde podamos dialogar efectivamente, pero a veces parece esto un diálogo de sordos. O sea, si estamos toda la vida echándole la culpa a la ley, ¿no es cierto?, echándole la culpa a no sé qué y a no sé cuánto, la verdad es que yo lo único que tengo, presidente, es mucha desesperanza, porque veo que más allá, ¿no es cierto?, de las miles de comisiones investigadoras que podamos hacer, la situación sigue de mal en peor y seguimos lamentando, como bien dijo el diputado Mellado, ahora lamentablemente un carabinero herido. Esperemos que no sea producto de esto, sino que de otro tipo de situaciones, pero más allá de eso igual es muy complejo. Y sigue muriendo gente en la Araucanía. Siguen aumentando los hechos de violencia rural sin tener respuesta del Ejecutivo. Gracias, presidente. Muy bien. Antes que darle la palabra al subsecretario que me la pidió, que lo vi, decir que a mí me hubiese encantado que hubiésemos escuchado al director de la CONADI, que la señora ministra Rubilar ha pedido que nos pudiera explicar el punto respecto al tema de tierra, pero no vamos a alcanzar hoy día, pero le vamos a citar para la próxima ocasión, porque creo que este es un tema clave, y creo que parte de los hechos de violencia y las tomas que hemos visto simbólicas en muchas ocasiones en la región de la Araucanía y en la macrozona sur, tiene que ver con la inacción de la CONADI respecto al tema de restitución de tierra. Por eso yo le preguntaba al subsecretario, usted me dice que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso nuestro interés de haber escuchado a la ministra en este y otros temas de orden político y de orden administrativo al origen, que tiene que ver con muchos hechos de violencia, porque el mandato de esta comisión es un poco más amplio que desde el 27 de julio al 2 de agosto del 2020, un poco más extenso, pero hay una preocupación compartida, creo que tanto por los diputados de Chile Vamos como de oposición, respecto a que los hechos de violencia continúan. Tuvimos reuniones, conversaciones en agosto del 2020 respecto a que se iban a avanzar en aspectos que sí se pudo haber avanzado, en el tema de restitución de tierra en particular, pero por el contrario, lo que hemos visto allí ha sido un proceso exactamente al revés. Y eso genera, obviamente, es un incentivo a la violencia, genera rabia, genera impotencia y obviamente va desencadenando en hechos de violencia. Un hecho importante que se dijo aquí de los abogados que tuvieron la vez pasada respecto al actuar de Carabineros fue la palabra inacción. Y pareciera también que hubo y hay inacción del gobierno en esta materia. Entonces, es un tema que yo creo que hay que avanzar en ese sentido. Creo que hay que proceder de un modo más activo, porque finalmente todos entendemos que los hechos que vivimos
o que se vivieron en la Araucanía son obviamente resultado de una cuestión que hay un cúmulo de actos de violencia que explota y que se expresa en ese día esa materia, que es lo que estamos tratando de averiguar finalmente algunos aspectos respecto a las responsabilidades administrativas y políticas, que es el objetivo de esta comisión. Subsecretario, me había pedido la palabra. Y el diputado Mellado, a lo mejor, si me permite, subsecretario, primero al diputado Mellado. Porque... Presidente, sí, solo precisar lo que habló la diputada Parra y usted sobre el tema. Mire, hay en la Araucanía algunas personas que quieren el control territorial dado, incluso si hay conversación o no hay conversación, quieren el control territorial sí o sí. Y hay sectores en la Araucanía donde el Estado se ha retirado y no se puede entrar, ni siquiera Carabineros ni la Policía de Investigación. Y eso está claro, es un hecho de la causa. Por lo tanto, aquí hay personas, hay organizaciones, ¿ya?, que quieren un control territorial completo, ¿ya?, y que no entre nadie a sus zonas. Y lo hacen por el miedo. Hay otras en las cuales hemos tenido conversaciones, y el subsecretario lo sabe, cuando el ministro Moreno estaba a cargo de Desarrollo Social, se generó una bancada transversal, donde estuvimos todos nosotros, transversalmente, para poder lograr acuerdos. Y esos acuerdos iban avanzando. Llegó Sichel y se acabó ese acuerdo, no murieron, eso no se avanzó más. Y la verdad es que con Carla Rubilar hemos tenido conversaciones técnicas, pero tampoco se ha avanzado. Entonces, yo no voy a avanzar con los violentos. Eso tiene que tener todo el peso de la ley, ¿ya?, y todo lo que corresponde con las sanciones, ¿cierto?, de Carabineros, y darle el respaldo que corresponde. Pero sí avanzar en el otro lado, aunque ya con la convención constituyente en marcha, no sé si será tan pertinente avanzar o no, Ricardo, pero quiero dejar claro esa separación entre aquellos que quieren el control territorial a toda costa, da lo mismo que converse con él, y aquellos que efectivamente necesitan que avancemos en este acuerdo que nosotros habíamos hecho en 2018-2019. Muy bien. Gracias, Miguel. Subsecretario, nos quedan unos 8 minutos. Sí, presidente, no voy a ser muy breve. La verdad es que yo tiendo a coincidir con los fines, pero tengo un problema con los medios, presidente. Porque cuando la diputada Parra, por su intermedio, presidente, nos llama a que mantengamos un diálogo, yo coincido ahí con el diputado Mellado, presidente. Nosotros, ¿con quién dialogamos? Con aquellas personas que quieren dialogar y que renuncian a la violencia, presidente, porque aquellas personas que enarbolan la violencia, que están dispuestos a atentar en contra de particulares, en contra de edificios públicos y en contra de funcionarios públicos, la verdad es que con ellos lo que corresponde es que se aplique la ley, presidente. Y por lo mismo, presidente, yo creo que aquí tenemos que ser muy claros, muy claros, para que creo que ahí tiene que haber un sustento básico para el diálogo. Lo primero es que aquí hay personas que no trepidan en utilizar la violencia. Le voy a poner un ejemplo. Esta semana, en el Biobío, quemaron la casa de un ex juez del Tribunal Oral de Cañete. Eso no es casualidad, presidente. Lo que pretende un acto como ese es amedrentar a la justicia, presidente, para que actúe respecto de aquellas personas que están utilizando la violencia. Favorablemente, presidente, ese juez ya no está en la Araucanía, ya no está en el Biobío, hoy día se desempeña en otro territorio. Probablemente porque ya no pudo más, presidente, y ya tuvo que salir de la provincia de Arauco para poder desempeñar su función como juez en otro lugar. Presidente, eso es muy grave, porque quiere decir que los jueces no toman decisiones por derecho, no toman decisiones apegadas a la ley, sino que tienen consideraciones distintas, producto de verse amedrentados por la violencia. Presidente, el caso que vimos en que personas exhibían armas de grueso calibre con una pancarta que hacía alusión a una persona cuyo juicio oral se iniciaba ese mismo día.
dan cuenta de que hay una intencionalidad en la utilización de la violencia de generar temor, no solo en la población, sino también generar temor en aquellos que deben hacer efectivo el derecho, presidente, que son los jueces de la República. Y nosotros vamos a proteger nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, dándole las condiciones de seguridad para que esos tribunales de justicia tomen decisiones en derecho y no se vean amedrentados por estas acciones de violencia. Y la segunda condición, presidente, es que yo creo que aquí tenemos que contribuir todos al diálogo, presidente, porque a mí me parece bastante impropio, presidente, que siento un dedo acusador, una mirada muy acusadora, pero de personas que han ejercido cargos públicos que tenían mucho que decir en esta materia. Y, presidente, a mí me gustaría algo de autocrítica. Yo me la hago, déjeme decirle. Pero me gustaría verlo también en aquellos que ejercieron cargos públicos. Porque yo le voy a decir algo, aquel territorio del que habla el diputado Mellado, el diputado Mellado, la última vez que se le entregó tierras fue en el año 2014. En que nosotros no éramos autoridades, no éramos gobierno, presidente. Y por lo tanto, creo que ahí tenemos que ser muy, muy autocríticos en cuanto a que una política de tierras que no ha resultado en reducir la tensión y la violencia, pero, subsecretario, es una política de tierras inefectiva. Subsecretaria, podemos mirar una tabla comparativa entre de tierras nomás, eso es muy simple, por eso hemos invitado a la ministra Rubilar, es cosa de mirar nomás. Por eso, ministra, que por cierto no ha venido 3 veces que se la ha citado. Pero, presidente, yo no tengo ningún problema. Si el punto aquí, yo no estoy buscando culpables, lo que estoy diciendo es que aquí hay que cambiar las cosas porque claramente en el rumbo en que vamos solo aumenta la violencia. Y por lo tanto, creo que hay que hacer cosas distintas. Y por eso, presidente, cuando la diputada Parra dice que estamos asemejando a la CNI en la ley de inteligencia, por favor, presidente, me encantaría tener sus propuestas, presidente, en cuanto a cuáles son los perfeccionamientos que ustedes harían desde la comisión a la ley de inteligencia. Nosotros estamos totalmente abiertos a hacerle modificaciones a la ley de inteligencia. Pero, presidente, llevamos 1 año discutiendo en la Comisión de Defensa. Si habían ideas, se deberían haber puesto sobre la mesa hace meses. Quizás entonces lo que hay es falta de voluntad y no ideas distintas para poner sobre la mesa. Por eso, presidente, totalmente abierto a recibir esas observaciones, esas impresiones. Si es que hay que ingresar un nuevo proyecto de ley, totalmente disponible. Pero, presidente, yo creo que lo que necesitamos es avanzar y no seguir discutiendo sobre lo mismo, porque el status quo nos desfavorece, presidente. El status quo nos tiene hoy día en estados de violencia que para muchas personas en la Araucanía y en la provincia de Arauco son invivibles. Y por lo mismo, presidente, yo totalmente disponible para ello, naturalmente desde el lugar que me corresponde y desde la función que me cabe, que es la Subsecretaría del Interior, y en que efectivamente, quizás para algunos lamentablemente, aquí lo que nos corresponde, presidente, es el resguardo del orden público y garantizar las condiciones mínimas de seguridad para todo el territorio nacional. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Mire, usted ha terminado justo con nuestro término de la orden del día. Ya. Nos queda 1 minuto, así que quiero agradecer su presencia, la presencia del intendente Manoli. Vamos a citar al director de la CONADI para la próxima ocasión para que hagamos estos cuadros, veamos estos cuadros comparativos, a ver cómo ha sido el tema de entrega de tierra, que es lo que comenta el subsecretario, que me parece muy interesante. Así que, y a las diputadas y diputados, muchas gracias por su presencia, a las autoridades del Ejecutivo también, ¿cierto? Y habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.